¿Qué tal, queridos amigos? Les saludo con mucho cariño. Vamos a continuar con el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottfried y Ouspensky. Nos hemos quedado en la página 65 sobre mantener el trabajo viviente en uno mismo. Este comentario está bastante amplio, entonces quizás lo hagamos en dos, pero a ver, vamos a tratar de un poquito más ligerito. En este trabajo, la parte voluntad de nosotros tiene que amar lo que la parte intelectual conoce y lo que cree. Comprendemos mediante la observación de sí que no queremos lo que conocemos. El centro emocional es el asiento de la voluntad. El centro intelectual es el asiento de lo que conocemos. Y de acuerdo con los diagramas del trabajo, la parte intelectual es en nosotros el asiento de la conciencia. Tenemos en este diagrama al cual me refiero a la conciencia situada en la parte superior del compartimiento, la voluntad situada en la segunda y la atención en el tercero o compartimiento inferior. Voy a volver a leer esto, amigos. Tenemos en este diagrama al cual me refiero a la conciencia situada en la parte superior del compartimiento, la voluntad situada en la segunda y la atención en el tercero o compartimiento inferior. Entonces vamos así. Vamos, la primera parte es entonces la conciencia, voluntad y atención. Conciencia, voluntad y atención. Se dijo en una ocasión que nadie puede mantener su propósito en el trabajo a no ser que la conciencia, la voluntad y la atención cooperen. Por lo general, cuando un hombre tiene un propósito, forma dicho propósito con un pequeño lado de sí mismo. Su conocimiento y muy pronto su conocimiento. Perdón. Por lo general, cuando un hombre tiene un propósito, forma dicho propósito con un pequeño lado de sí mismo, su conocimiento, y muy pronto lo olvida. Esto es, deja de ser consciente de él. Se hace un propósito desde el conocimiento, pero no tiene suficiente conciencia de él como para mantenerlo. Mientras tanto, su voluntad, es decir, sus varias voluntades, van en direcciones diferentes y opuestas y su atención se desparrama de infinitas maneras. La combinación de conciencia, voluntad y atención no se logra. Hemos hablado recientemente sobre lo que significa poner el sentimiento del yo en el trabajo. ¿En qué sentido cada uno de ustedes puede decir que tiene el sentimiento del yo en el trabajo? ¿Qué quieren decir con ello? ¿Y cuántas veces en el día perciben este sentimiento del yo como algo completamente distinto de los cambiantes sentimientos de yo que tenemos en nuestros asuntos corrientes de vida? Se nos dio la tarea de recordarnos a nosotros mismos por lo menos 1 o 2 veces al día. ¿Lo creen posible? ¿O es simplemente una cuestión de memoria sin que resulte de ello nada de real? Recordarse a sí mismo significa entrar en un estado muy diferente en uno mismo. Un sentimiento diferente de yo pertenece a ese estado porque es una elevación de la conciencia a un nivel más alto. Esto es, fuera del sí llamado estado, fuera del así llamado estado de vigilia o segundo estado de conciencia que tenemos en las cuestiones ordinarias en las que moran los pequeños yoes. Para recordarse a sí mismo es preciso que la voluntad contribuya a la acción. No es un pensamiento ni puede ser cuestión de mera memoria. Ahora bien, debo recordar que tengo que recordarme a mí mismo, pero no en realidad recordarme a mí mismo. Esto es, sigue siendo una cuestión de memoria y nada más. Eso es estar en un estado común. Al mismo tiempo, me atribuyo el mérito de haber recordado que tengo que recordarme a mí mismo. Es lo mismo que recordar que se tiene que escribir una carta o sentirse meritorio por haberlo recordado y no escribir la carta. Debe necesitar recordarse a sí mismo con el fin de hacerlo, y cuando la necesidad se presenta, la voluntad también se presenta. Esto es, yo deseo
recordarme a mí mismo. Yo quiero recordarme a mí mismo. Hay una oración que nos aconsejaban repetir en los primeros tiempos del trabajo. Yo deseo recordarme a mí mismo. Gran parte del trabajo personal se despilfarra pensando y no haciendo lo que pensamos. La parte voluntad en nosotros no está involucrada y así retornamos a la frase inicial. La parte voluntad en nosotros debe amar lo que la parte intelectual conoce y cree. Este casamiento entre el intelecto y la voluntad se menciona tantas veces en la literatura esotérica del pasado, es señalada en el trabajo diciendo que debe de haber una unión entre el nuevo conocimiento y el ser antes que pueda nacer una nueva comprensión en el hombre. Desde el solo conocimiento podemos y tomamos muchas decisiones intelectuales, de hecho, las tomamos constantemente, pero todo ello tiene lugar únicamente en un centro, el centro intelectual, y el centro emocional no se ve implicado. Todos hemos oído cómo el trabajo debe ser recibido primero por el intelecto y cómo ante todo debe registrarse en la parte más mecánica del centro intelectual, es decir, la parte formatoria. A menos que el trabajo esté bien registrado allí, sigue siendo débil, como un idioma imperfectamente hablado. Pero seguirá siendo inoperante a no ser que una persona piense esas ideas y las aplique a su propio ser. Ahora bien, nuestro ser pertenece al lado ser de nosotros, porque nuestro nivel de ser en el que eventualmente aquí dice en, pero yo pienso que es, porque nuestro nivel de ser es el que eventualmente decide lo que hacemos. Nuestra vanidad, quizás, o nuestro orgullo. Puedo decir, intelectualmente, actuar de cierta manera, pero mi nivel de ser hace que actúe de una manera completamente diferente. Por lo tanto, percibe cada vez mejor que hay en mí algo que me impulsa a actuar independientemente e ignora mis efímeras decisiones. En los primeros días se dijo en muchas oportunidades que el objeto del trabajo es el de despertar el centro emocional, que es el asiento de la voluntad. Pero esto no es posible a no ser que la parte intelectual sea despertada primero. ¿Qué significa el que el centro intelectual deba despertar en este trabajo? Para empezar, significa que ya no tomamos más el trabajo como algo en el pizarrón que es preciso memorizar. La próxima etapa radica en hacer que la mente descubra la verdad de las ideas del trabajo. Cuando un hombre empieza a ver la verdad de este trabajo después de años de trabajo personal, pasa a una etapa difícil porque el estado de su ser aún no ha sido afectado por la verdad del conocimiento enseñado por el trabajo y que ahora ve a través del centro intelectual. Cabe decir que esta es en realidad la primera etapa del trabajo, porque entonces el ser de una persona se convierte en un verdadero problema y la observación de su ser es para ella una cuestión que le incumbe prácticamente. Cuando un hombre comienza a ver por sí mismo la verdad de ese trabajo, sin la ayuda de otros, empieza a tener su propia fuente de trabajo en sí misma. Esta crece en él. Está hasta cierto punto despierto. Esto es, despierto en alguna pequeña parte de su mente, pero si imagina que esto es bastante, comete un grave error. De hecho, solo comienza a comprender lo que significa el trabajo en lo que le atañe y sobre qué debe trabajar y el por qué. En una reciente reunión alguien dijo, cuando uno ve realmente su posición en el rayo de creación, ve cuán bajo se está en él y qué posibilidades hay, entonces todo empieza. Esta es una buena observación porque es un ejemplo de cómo el trabajo puede llegar a ser momentáneamente emocional. Algunos prestan escasa atención a los grandes diagramas cosmológicos, no comprendiendo que son la fuente que hace que el trabajo sea realmente emocional y así conectan el centro emocional con el centro intelectual. El rayo de creación resulta ser el diagrama más emocional de todos. Ahora bien, cuando el trabajo llega a ser emocional, empieza a afectar la parte voluntad en nosotros. Afecta a nuestro ser. Un pensamiento no afecta a nuestro ser de la misma manera que lo hace una emoción. Todos han notado que una crisis emocional
los afecta mucho más profundamente que cualquier pensamiento, y por cierto, puede alterarlos momentáneamente. ¿Alterar qué? Alterar sus formas ordinarias de voluntad, sus deseos. No cabe duda que suena extraño que los diagramas del trabajo puedan despertar realmente las emociones. Pero ¿es acaso extraño cuando se piensa que todos esos diagramas nos hablan de la existencia de una mente superior, de lo que está por encima de nosotros, de lo que es más grande que nosotros? Es sabido que al presente, tal como somos, el centro emocional es gobernado por las emociones de sí. Las emociones de simpatía por sí mismo, de vanidad, de amor de sí, dominan el centro emocional y así lo hacen susceptible a las emociones negativas. Como cuando, por ejemplo, nuestra vanidad es herida. Es sólo en presencia de algo más grande que el centro emocional despierta a su verdadero trabajo y empieza a conducirnos a un centro emocional superior. Cabe decir que no llevamos las ideas del trabajo a nuestra mente de un modo suficiente todos los días para que permanezca vivo en nosotros. Cada idea, cada enseñanza, cada diagrama en este trabajo pertenece a un todo orgánico y no se puede prescindir por demasiado tiempo de una parte cualquiera de él. No pensamos, por ejemplo, suficientemente en la enseñanza esotérica misma y su historia a lo largo de las edades y cuál era su finalidad y de quién provino. No vemos diferencia alguna entre esta enseñanza y la vida, ni tampoco entendemos que este trabajo solo puede mantenerse viviente y activo en nosotros mediante esfuerzos conscientes que nos permiten pensarlo y reordenarlo en nuestra mente y valorizarlo más que los asuntos de la vida cotidiana. El trabajo debe estar por encima de nuestros yoes de vida, por más que tengamos que recurrir a ellos en nuestras tareas ordinarias. De otro modo, el trabajo recae en las partes mecánicas de los centros y es allí asediado por inacabables dudas y en suma es destrozado o, por cierto, crucificado. Una de las significaciones de la crucifixión de Cristo radica en el hecho de que en la vida la enseñanza esotérica y la comprensión psicológica son siempre derribadas y crucificadas por mentes literalmente sensuales. Esta idea es presentada en el trabajo por el hecho de que las influencias C, sembradas en el mundo por la humanidad consciente, siempre se convierten en influencias B y, por cierto, a veces en influencias A. Les diré ahora unas breves palabras sobre el tema de mantener el trabajo viviente en uno mismo una vez que ha llegado a formarse. Es preciso protegerlo. Este es el punto principal. Es menester contemplarlo como algo en nosotros que se está formando a sí mismo y se debe cuidar. Esta es una relación curiosa y tal vez algunos de ustedes no lo han comprendido. Usted, el ordinario usted en la vida, tiene que mantener al trabajo vivo en usted aun cuando ese usted no esté en el trabajo. Lo que el trabajo está formando está en usted, pero usted no es él y por eso tiene que mantenerlo vivo. Se asemeja a esto. Si cree que puede trabajar todo el tiempo, está completamente equivocado. Se toma a sí mismo por algo que se está formando en usted, a lo cual tendrá que prestar la mayor atención a intervalos. Nadie puede trabajar a todo lo largo del día y la noche, pero se puede tener conciencia del trabajo en uno mismo y retener el sentimiento de yo, esto es, del trabajo en uno. Es decir, una continua percepción del trabajo. Esto no quiere decir que sea necesario pensar siempre en el trabajo mientras se efectúan las tareas diarias porque se está en los yoes mecánicos y los propios pensamientos tienden a proseguir mecánicamente y crean una confusión interior. En una oportunidad se dijo en respuesta a una pregunta que he olvidado: le costará no trabajar. Comprendí que con ello quería decir, al menos en un sentido, que pensar oscuramente en el trabajo y preocuparse por él en medio de las tareas cotidianas era completamente inútil. O se trabaja o no se trabaja. Y recordar que todo trabajo es siempre una acción relativamente consciente. Pero no veo razón alguna por la cual una persona que intenta enhebrar una aguja tiene que pensar en el rayo de creación. Estoy seguro que el único resultado será el relacionar el rayo de creación con sentimientos negativos.
Si las asociaciones que tenemos con las ideas del trabajo son constantemente malas, el asentamiento del trabajo en la mente resultará un verdadero enredo. El instrumento transformador estará mal conectado. Es lo mismo que esas personas que gustan explicar con mucha tristeza cómo fracasaron en el recuerdo de sí. Relacionan el recuerdo de sí con asociaciones negativas, de tal modo que cada vez que intentan recordarse a sí mismos, las asociaciones negativas se presentan automáticamente. Por lo general, esas personas gozan de su fracaso. Retornando a esas primeras formaciones del trabajo en uno mismo, se las puede comparar, por así decirlo, con un pequeño nuevo ser que se organiza gradualmente en uno mismo y cuya voluntad apenas se siente. Si lo sintiéramos, sentiríamos una nueva voluntad en nosotros. Cuando encaramos una situación de vida como si fuera el trabajo, nuestra reacción contra ella difiere de nuestra reacción mecánica y los resultados son también diferentes. En tal caso nos comportamos ante la situación de vida más conscientemente, de acuerdo con nuestro nivel de comprensión. Todo el poder del trabajo en nuestra comprensión es capaz de transformar cualquier situación de vida, pero carecemos de esta comprensión al presente. Y si somos sinceros y no fingimos, lo sabemos y reconocemos nuestro conocimiento. Ahora bien, es un hecho cierto, perdón, es un hecho cierto que tomar una situación de vida de una manera trabajo, más bien que de una mecánica, cambia nuestra relación con la situación de vida. Esta es una de las cosas que vemos por nosotros mismos, que es así. Esto es, tenemos la certeza de que es así. En los primeros días de la enseñanza muchas veces se insistió sobre este punto, a saber, ¿qué hay de cierto en el trabajo hasta ahora? Es preciso compartir de este punto. Es preciso partir de este punto. Cuando no tenemos certidumbre en el trabajo, no tenemos centro de gravedad ni punto alguno en el trabajo. Como es llamado, no hemos empezado, o más bien, esta cosa nueva no ha empezado aún. Se solía decir que por algunos años solo podremos trabajar mediante una fuerza prestada, pero que llegará el momento en que esa fuerza prestada, que proviene de otra, desaparecerá gradualmente hasta que para proseguir será preciso recurrir a la propia fuerza. En esa etapa es muy necesario contar con seguridad en lo que concierne al trabajo. Esto exige una nueva revisión a intervalos de todas las ideas del trabajo y obtener de ellas una nueva cosecha de significados. Es sólo desde las ideas vivientes del trabajo, y ya que éste tiene vida en sí, como nuestros yoes trabajo pueden mantenerse vivos. Perdón, voy a tomar tantito cafecito, amigos. Qué interesante. Esta cosa nueva, este ser nuevo, ha de ser alimentado hasta que sea suficientemente fuerte para sustentar su propia existencia. Por dicha razón debemos actuar de un modo tal que protejamos ese ser en nosotros y lo alimentemos. Toda nueva percepción, todas las observaciones y experiencias nuevas que establecemos en nosotros mismos como certidumbres, lo nutren. Lo nutre particularmente la percepción interior de la verdad de una u otras de las ideas trabajo. Porque mediante esto, el lado de la voluntad es atraído a esa nueva cosa. Cuando se quiere hacer este trabajo y la voluntad pasa a través del conocimiento que se tiene de él y los dos se acrecientan. Cuando en nosotros el trabajo llega a ser más fuerte que la vida, la máquina toda se invierte. Es manejada desde el extremo opuesto. Entonces el trabajo es más fuerte que la vida. Para nosotros, empero, la cuestión estriba en cómo mantener ese pequeño, ese débil ser con vida hasta que llegue a ser activo. Así, somos como guardianes para nosotros mismos y es así donde los yoes vida más hábiles pueden ayudarnos a proteger esa cosa nueva de los yoes de vida. Hay muchos yoes que aborrecen el trabajo y buscan ridiculizarlo porque se sienten amenazados de muerte. Por cierto, a causa de esa lucha con los yoes que intentan destruir el trabajo, esa cosa nueva sembrada en el trabajo crece. Y como dije, los yoes hábiles pueden ser útiles. No se debe permitir que los yoes calumniadores, incrédulos, escarnecedores ataquen a esa cosa nueva que se está formando, sino que hay que enfrentarlos con habilidad e inteligencia,
Por eso es preciso entablar la guerra con ellos fuera del lugar donde el trabajo está formado. Ese ser nuevo, donde el trabajo está formando ese ser nuevo, y no dejarlos entrar. Entran en nosotros, sí, pero no deben penetrar en ese lugar interior que estamos vigilando. Las malas charlas abren el camino que conduce a ese lugar y destruyen todo lo que se está formando allí. Por eso se pone tanto énfasis en el peligro de las malas charlas en lo que respecta al trabajo. Vamos a quedarnos en la página 70 y el nuevo comentario va a ser comentario sobre el propio nivel de ser. Y ahorita hemos leído que está bastante extenso, sobre mantener el trabajo viviente en uno mismo. Qué hermoso, ¿verdad, amigos? Qué interesante y qué bonito. Pues sí, miren, amigos, les confieso que uno de los propósitos míos de hacer estos videos, que les agradezco mucho a quienes lo vean y a quienes se interesen y me manden esos mensajes tan bonitos, es mantener en mí vivo el trabajo. Porque yo lo leí, estos 5 tomos yo los leí hace muchísimos años, a los 17 años. Luego los retomé como a los 20, un poquito que leía, un poquito que se los regalé a mi mamá, que se los regalé a algún amigo. Pero lo va dejando uno ahí, ¿no? Lo sabe uno, lo ha leído, más o menos lo ha comprendido, pero lo deja uno. Entonces, este capítulo está muy interesante, porque el hecho de mantenerlo vivo y de reafirmar las ideas en nuestro lado intelectual, quiere decir que eso es lo que nos va a dar más la fuerza de en cualquier momento, en cualquier situación, recurrir a una idea de trabajo, de retomar una idea de trabajo, de ayudarnos con alguna de los elementos de las ideas del trabajo. También, como dicen aquí, muy importante, el tratar de, por lo menos, tener cerca de uno una visión lo más clara que uno pueda de todas las facetas del trabajo, de los diagramas. Yo me saltaba los diagramas, amigo, porque decía, ¿ay, qué? ¿Esto qué? Yo lo que quiero es lo que están diciendo de la parábola, de las palabras de Dios, de cómo podemos quitar nuestros yoes negativos, sí, pero ahorita estoy comprendiendo que es un todo, que hay que tratar de entenderlo todo un poco, que en el rayo de creación, que aparentemente, pues, todos estamos unidos ahí, todos estamos en una cadena, ¿no? Es precisamente un rayo de creación en su totalidad, ¿no? Entonces somos parte de ese rayo de creación, somos parte de ese rayo de luz. Ese rayo de creación en nosotros mismos representa igual esa luz, ¿no? Entonces, ahí vamos, somos parte de ese universo, es el macro universo o micro universo, pero somos parte de, y es una fortuna, y es un reto, y es un gran, pues una gran luz que nos aporta este trabajo de que somos organismos autodesarrollantes, ¿no? Si nos están dando esa oportunidad, wow, ¿no? Pues hay que dar gracias a Dios, porque quiere decir que en nuestras manos está el combatir esas negatividades, esas oscuridades, para nuestra propia paz, para nuestro propio respirar en este mundo, y con la maravilla, pienso yo, de la posibilidad de una reencarnación a lo mejor en un estado un poquitito más consciente, un poquitito más elevado, un poquitito más amplio, ¿no? Y entonces todo nuestro entorno, toda nuestra vida, todo lo que nos sucede adquiere una nueva dimensión, adquiere un nuevo sentido, ¿no? Entonces es bien importante que le demos la valoración al trabajo a tal grado que llegue a ser más importante que nuestra propia vida cotidiana. Porque entonces cuando nosotros le damos ese valor, primero intelectual, como dicen aquí, ¿no? Primero intelectual, comprender, adentrarnos, si es que nos interesa, si es que nos llama nuestro ser a este estudio, ¿no? Adentrarnos, no dejarlo, no soltarlo, ¿no? Nutrirnos, para que en un momento dado, esa parte intelectual que ya nosotros la tenemos más nutrida, más cuidada, pueda proceder a la parte emocional, que es donde dicen que empieza el trabajo, ¿no? Aquí, que es donde dicen que entonces empieza una emoción tan grande, una emoción de hacerlo, un sentir el trabajo, no nada más pensarlo,
sino sentirlo de nosotros mismos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por algo muy, muy grande, por algo más grande que nosotros, por ese anhelo de alcanzar un poquito, un estado un poquito más alto en nosotros que nos ayude a percibir esa maravilla, ¿no? Esa divinidad, ese ser más grande al que queremos llegar, al que queremos un poquito ascender, ¿no? Entonces ya se convierte en una cosa emocional. Pero para eso es todo un transcurso de años, ¿no? y de voluntades que se tienen que formar, como dicen aquí, ¿no? Es la conciencia, la voluntad y la atención de prestar todas esas cosas al trabajo y de no confundirlo, que no nos pegue una mala actitud o un decir, ay, esto no sirve, o una plática de algún amigo, pues no, a mí eso no me interesa, es pura charlatanería. O sea, comprender a la persona o comprender lo que se está platicando, pero que no vaya a tocar esa parte que tenemos que cuidar tanto, ¿no? Esa parte que es como una semillita, ¿no? Yo me acuerdo de la semillita que nos ponían en el kinder y le poníamos algodón con agua, ¿no? ¿Se acuerdan? Y qué maravilla ir viendo crecer la ramita en el vaso, ¿no? ¡Wow! Yo ayudé a eso, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a eso, cuidándolo cada día, echándole agüita como si fuera esa semillita en ese vaso, cuidando el trabajo, cuidándolo en nosotros mismos, porque va a ser para nosotros mismos. Y en el momento en que podamos sentirlo emocionalmente, apreciarlo intelectualmente, comprenderlo intelectualmente perfectamente, lo mejor que podamos, digamos, ¿no? Y después irlo sintiendo, entonces empieza el trabajo, el verdadero trabajo, dicen aquí. Porque entonces se convierte en una parte emocional, en una parte que tiene validez para nosotros. Muchísima más validez que, como dicen aquí, bueno, una cosa es estarse aprendiendo una cosa, otra cosa es que te suceda algo en tu familia. Te pega emocionalmente, lo sientes emocionalmente y es muy diferente. Entonces, sentirlo emocionalmente, primero comprenderlo, asociado con la voluntad de quererlo conservar y de quererlo nutrir cada día. Y cuando hay un reto, si pudiéramos mezclar las tres cosas y aplicarlo a una decisión, sería más fuerte, sería más emotiva, sería más emocional, al mismo tiempo que intelectual, al mismo tiempo que consciente, estaríamos prestando nuestra atención y nuestra voluntad. Y nuestro amor, nuestro sentimiento de ¿por qué lo voy a hacer? Porque amo al trabajo, ¿no? Porque creo en el trabajo. Ya no nada más con la convicción intelectual, sino con la convicción emocional del por qué lo voy a hacer. Este maravilloso trabajo. Pues gracias amigos por acompañarme. Nos vemos en una próxima lectura.